Este vídeo está hecho por el Antonio del pasado para que el Antonio del futuro pueda sacarse la plaza a policía local. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la lectura de derechos y voy a querer enfocarlo de una forma más práctica, bien para el tipo test y bien para el supuesto práctico. Lo que nos pueden preguntar respecto a la lectura de derechos, lo más simple es en qué artículo y en qué ley se regulan. Sería en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Real Decreto 14 de septiembre de 1882. Luego, de cara al tipo test, lo que suelen preguntar es conceptos concretos, lo que suele decir cada artículo, cada apartado del artículo 520, y luego, que esto es lo más complicado, donde suelen ir a pillar, es que especifiques qué apartado concreto es tal. Por ejemplo, qué derecho del detenido se especifica en el apartado H, en el apartado D, en el apartado F. ¿Qué implica esto? Que hay que sabérselos de memoria. Si no se saben de forma perfecta, no suele pasar nada. Con que más o menos tengas una idea de lo que se dice y sea de forma ordenada, de cara al tipo test vas sobrado. De cara al supuesto práctico, simplemente tienes que saber el artículo, que es el 520, que es el que vas a utilizar a la hora de exponer los derechos, de la lectura de derechos, y luego se puede enfocar de cara a qué pasa si no se realiza la lectura de derechos, qué pasa si el funcionario de policía, si el agente de la autoridad omite de forma consciente la lectura de derechos. Pues aquí estaríamos ante un ilícito penal, que esto lo vamos a comentar al final. Y bien, comencemos con leer los derechos e ir puntualizando pues cosas importantes de cara al tipo test, en este caso. Primero sería el derecho a guardar silencio, a no declarar si no quiere y a manifestar que solo se declarará ante el juez. Esto sí nos puede salir en un supuesto práctico o en un examen donde se nos manifiesta que el detenido que ha cometido una lista de delitos importantísimos y el policía pues quiere que manifieste algo, que diga lo que ha pasado, y el detenido se calla completamente, no dice nada. No pasaría nada en este caso. O sea, realmente es el derecho del detenido a guardar silencio y lo está ejerciendo. En este caso pues se tendría que llevar a la autoridad judicial y ahí sí tendría que hablar. El siguiente derecho es el de no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. Muy sencillo, muy escueto, casi nunca lo he visto este apartado, este derecho en un tipo test porque no hay mucho aquí que coger. El siguiente, el derecho a designar un abogado. Bien, el derecho es a designar un abogado de oficio y si no puedes designar a uno de oficio, pues se te designará uno del colegio de abogados. Este derecho de cara al tipo test suele enfocarse en dos aspectos. El primero es cuál es el tiempo máximo que tiene el abogado para asistir al detenido, que sería de 3 horas. Si no puede llegar el abogado donde está el detenido en esa hora, en ese tiempo máximo, pues se le designará otro por el colegio de abogados. Y la segunda pregunta, la segunda cuestión que suelen preguntar sobre este derecho es si el detenido, una vez ha elegido, ha optado por la opción de un abogado para el colegio de abogados, decide cambiar y pues designar un abogado de oficio. Si esta opción es válida, ¿no? Una vez que ha elegido uno y llega el abogado, cambiar y elegir uno propio. Sí, se podría hacer, no hay problema. Bien, el siguiente derecho sería el de acceder a los elementos de la actuación esenciales para impugnar la legalidad de la detención. Este derecho sí lo he visto bastante en los tipo test. ¿Cómo suele caer? Suelen cambiar la palabra legalidad por ilegalidad. O te hacen algunos cambios de palabras, pero realmente lo que yo he visto más es en el cambio de legalidad por ilegalidad. Hay que tener en cuenta el concepto de que se está impugnando la legalidad de las actuaciones, de la detención. Sencillito, más o menos con que tengamos esa frase bien grabada en la cabeza, no suele pillarnos en el tipo test. El siguiente sería
el derecho a que se ponga en el conocimiento de un familiar o un tercero la privación de libertad que tiene el detenido y el lugar donde se encuentra. Este derecho también lo he visto bastante en el tipo test. ¿Cómo se suele enfocar? Bien, este derecho, que es el apartado E, nos dice que se van a realizar dos cosas. Solo dos cosas. Poner en conocimiento de alguien que está detenido, que está privado de libertad y dónde está privado de libertad. Si esa persona en esa comunicación preguntara por qué, la cuestión del por qué ha sido detenido, qué ha hecho, no hay que responder a esa pregunta. Tiene el derecho a que se ponga en conocimiento que ha sido detenido, que está privado de libertad y dónde. Nada más. Bien, el siguiente sería el derecho a comunicarse sin demora injustificada con un tercero a su elección. ¿Cómo suele enfocarse este derecho de cara a un tipo test? Por el tema de que tiene que haber un funcionario policial o designado por la autoridad judicial que esté pues observando, que esté delante de la persona mientras se realiza dicha comunicación. Es lo que suele caer, ¿no? Preguntar si tiene que haber, si no tiene que haber. Sí. Siguiente serían el derecho a ser asistido por las autoridades consulares del país. Nunca he visto este derecho de cara a un tipo test, es sencillo. Al siguiente sería a ser asistido gratuitamente por un intérprete, si el detenido fuera un extranjero o si tuviera alguna discapacidad. El siguiente sería el ser reconocido por un médico forense y el último a solicitar asistencia gratuita. De estos últimos cuatro no los he visto normalmente en los tipo test, los exámenes, pero lo importante sería saber el orden, que en este caso pues sería autoridad consular, intérprete, médico forense y asistencia jurídica, en ese orden. Bien, aparte, ¿qué cosas más se pueden sacar de la lectura de derechos? Bien, a la hora de realizar la detención es importante, es imperativo que se diga primero los hechos de por qué se le está deteniendo. Hay que manifestar, hay que explicar al detenido pues el delito que ha cometido y por qué estamos actuando conforme a la ley. Y el plazo máximo de detención, hay que decirlo, aunque no esté puesto directamente en los derechos del 520.2, sí se manifiesta luego en el mismo artículo de la ley de enjuiciamiento criminal. Bien, imaginémonos, ya vamos al supuesto práctico, de cara al supuesto práctico. ¿Qué pasa si la autoridad, si el agente de la autoridad, si el policía no realiza la lectura de derechos? Detiene simplemente y no dice la lectura de derechos o no lo dice de forma comprensible. Se detiene a un menor de edad que pues, no tiene una capacidad de entender elevada de un adulto y se le dice los derechos tal cual pone la ley, ¿no? Un papagayo, no entiende nada, ¿no? Habría que modular el lenguaje para que estos fuesen comprensibles. Si no se realizan ninguna de estas cosas, si no se realiza la lectura de derechos, si no se le hace de forma comprensible, si no se hacen de forma inmediata, se incurre en un delito del 537 del Código Penal, que en este caso tendrían penas de multa de 4 a 10 meses e inhabilitación especial de 2 a 4 años. Y eso sería lo que te podría caer en un supuesto práctico, ¿no? En el que se realiza todo de forma correcta, de forma bien realizada por parte del policía a la hora de la detención, pero se omite la lectura de derechos, ¿no? Se te pone de forma explícita que el policía pues no realiza la lectura. Habría que tener en cuenta que se está cometiendo un ilícito penal por el artículo 537. Y con esto me despido. Hasta luego.